Bueno, ahí sí está grabando. Ahí sí está grabando. Bueno, retomo. Entonces, nos asentamos, nos ubicamos en esto que fue mi experiencia como estudiante, ¿no es cierto? De grado, y donde como estudiante de grado, luego como graduada y luego como docente de nuestra facultad, di cuenta de mi trayecto de formación, y formación entre comillas, porque la verdad que no me gusta la categoría de formación, pero bueno, es a la que apelamos siempre y la que se enuncia en los procesos de, de, de aprendizaje, ¿no? Bueno, más allá de eso, en este trayecto de estudiante me di cuenta que, bueno, la currícula, las materias que forman parte de la licenciatura en filosofía atendían a un canon específico, un canon europeo, un canon totalmente masculinizado, lo podemos decir en términos de Derrida falocentrado, ¿no es cierto? Donde las voces de las mujeres, por lo general, si veíamos, eran a dos, tres mujeres y eran todas con sus privilegios, ¿no? Europeas, blancas. Y después las voces de otras estaban ausentes. Salvo en Historia de las Ideas Latinoamericanas, que es una materia que la tenemos a fin de la cursada y de la carrera, digamos. Y ahí en Historia de las Ideas Latinoamericanas nos acercamos un poco más a pensamientos, ¿no es cierto?, o a los feminismos descoloniales. Bueno, frente a esa ausencia, advertí y advertir cómo está conformado este canon falocentrado. Y teniendo en cuenta este macro contexto que enunciaba yo hace rato sobre, eh, haciendo alusión a Audre Lorde, ¿no es cierto? Y a los procesos de racialización de las mujeres y las violencias, es que, bueno, empecé a pensar en esta idea de esta tesis. Pero sobre todo hubo un texto que para mí fue como crucial, que fue el texto de Diana Mafia, donde ella nos invita a llevar a cabo una subversión eh, semiótica y una subversión en estos términos que puede ser entendida epistémica, ¿no? Entonces, apelándonos a esta propuesta de Diana Mafia de la subversión, eh, yo planteé mi tesis y mi tesis se tituló como una alternativa semiótico-política situadas en los feminismos descoloniales en diálogos y tensiones con los feminismos latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces, esta alternativa semiótico-epistémica política es lo que intenté plantear yo en la tesis de doctorado y en donde me puse a conversar con los diferentes feminismos, atendiendo que los feminismos son múltiples y son diversos porque las mujeres somos múltiples y somos diversas. Entonces, bueno, en este andar es que yo me acerqué, ¿no es cierto?, también a diferentes teorías, como es la del grupo de colonial, del grupo modernidad-colonialidad, y bueno, me di cuenta ahí también que si bien era una propuesta epistemológica que nos ofrecía macromatrices, ¿no es cierto?, para entender y dar cuenta de los lugares de los sujetos, había algo que dejaba de lado, y ese algo que dejaba de lado era justamente las voces de los sujetos subalternizados, entendiendo mujeres, niños, personas transgéneros, ¿no es cierto? Entonces, esto fue lo que me empezó a llamar la atención y fue uno de las cuestiones que, me pasé esto, fue una de las cuestiones que interpelé, ¿no es cierto? Porque nosotros si nos ponemos a hacer una revisión genealógica, entendemos, ¿no?, que damos cuenta que las diferentes producciones académicas de estos grupos responden a la colonialidad del poder, del saber y del ser, pero la colonialidad de género no era tenida en cuenta, ¿no es cierto? De hecho, en uno de los primeros textos de María Lugones, por ejemplo, Quijano
y Miñolo, particularmente Miñolo, hace referencia y dice, bueno, que la propuesta de Lugones hace referencia a una cuestión que tiene que ver con la colonialidad del ser y no la nombra como tal, como lo nombra Lugones, como colonialidad de género, ¿no? Entonces, es ahí que me empieza a inquietar y es un poco también lo que alimenta esta tesis, ¿no? Entonces, bueno, les conté de esto. Bueno, y acá les estaba contando esto. Esto que dice Miñolo. María Lugones aborda el problema en su base, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser en la esfera del género y la sexualidad. Es como que en esta cita que yo traje acá, como que Miñolo subsume, ¿no?, la colonialidad del género en relación a la colonialidad del saber y del ser, ¿sí? Entonces, estos dos títulos anteriores son como los dos momentos, así, los dos textos como más principales. Entonces, a mí esto me interpelaba, ¿no? Que dijera esto cuando María Lugones, de esa altura, ella había escrito este libro que ha sido traducido hace un par de años, Peregrinajes. Bueno, lo había escrito y había salido publicado en el 2003 en inglés. Después tiene otros títulos de otros ensayos como es Multiculturalismo y Heterosexualismo. Entonces, que Miñolo dijera esto era como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué nos estás contando, no? Eh, cómo se, además, más allá de esta expresión, ¿no? Cómo se va produciendo justamente estas subalternizaciones epistémicas en relación a la producción de conceptos. Bueno, otras cuestiones que alentaron a la tesis fueron los contextos de esta tesis, bueno, el feminismo latinoamericano, como les decía yo, el feminismo decolonial y el feminismo comunitario, atendiendo a la propuesta de cada uno y dando cuenta que el feminismo latinoamericano interpela a la sujeto, pero no en los mismos términos que lo hace el feminismo decolonial, atendiendo, ¿no?, a la coimplicancia de raza, clase, género, sexo y sexualidad, y en tanto que el feminismo comunitario aborda justamente la propuesta que vamos a hacer ahora sobre la femiología, ¿no? Aborda justamente la colonialidad del género, la expresión de la colonialidad del género y de la colonialidad del saber y del ser. Bueno, y el supuesto que yo he manejado, es que si se produce justamente un desplazamiento, porque uno de los grandes temas que fue, más allá de discutir con estas macromatrices interpretativas que planteaba la teoría decolonial, el giro decolonial en torno a las subalternizaciones, pero generando una subalternización, una subalternización al interior del grupo, ¿no es cierto?, donde qué lugar les queda a las mujeres, cis, trans, a las disidencias, a las infancias. Entonces era la cuestión de la sujeto, y lo cual para mí fue bastante problemático, y bueno, y le dediqué un capítulo a pensar la cuestión de la sujeto en la propuesta de los feminismos descoloniales latinoamericanos y latinoamericanos. Entonces, lo que venía de esto, ¿no es cierto?, atendiendo esta coimplicancia de raza, clase, género, sexo y sexualidad, y atendiendo la crítica de la sujeto que ha sido privilegiada por los feminismos blancos, euronorcentrados, es que los desplazamientos que surgen a partir de los procesos de enunciación, atendiendo a la raza, a la clase, al género, al sexo, eh, nos llevarían a un proceso justamente de descolonización semiótica, epistémica y política, que da lugar justamente a un pensamiento feminista intersticial. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que un movimiento semiótico es un movimiento en las formas en que están asentadas las categorías de pensamiento, producen justamente un giro en torno a los procesos de construcción de conocimiento y también a las formas en que entendemos eh, la política, ¿no? Entendiendo la política en en los términos que, si se quiere, más como los propone Hannah Arendt, ¿no? Entendiendo que la política nace justamente de este encuentro entre
los hombres, va a decir ella, pero bueno, vamos a entenderlo entre las sujetos, ¿no? Entonces, pero sobre todo entendiendo que la semiótica, la epistemología y la política están coimplicadas, ¿no es cierto? Que, como la metodología también, que yo no me puedo poner a pensar la construcción del conocimiento sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, el punto de vista o sin tener en cuenta el contexto político, social, cultural en el que ese conocimiento se construye, ¿sí? Entonces, bueno, es esto, esta imbricación, si se quiere, nos posibilitaría un pensamiento feminista intersticial. ¿Y por qué digo intersticial? Porque sería un pensamiento feminista que nace justamente en los pliegues, en lo más micro, ¿no? En los pliegues, en la unión, en la comunidad, en, en algo que las feministas descoloniales últimamente han empezado a llamar como en la pluriversal, la pluriversalidad sería, ¿no? En las posibilidades de enunciación, atendiendo ya a una apuesta que viene a superar los separatismos, ¿no? Entonces, este encuentro y este desplazamiento de la sujeto blanca proveniente de los feminismos euronorcentrados posibilitaría, ¿no?, un lugar para un pensamiento otro. Y es ahí donde yo empiezo a pensar que la categoría de femiología de la mano, como les decía hace rato, de la interseccionalidad y la constitución, nos permite generar este pensamiento intersticial, este pensamiento que nace de los pliegues, que nace de la frontera, ¿no? Y bueno, y esto así como para contarles qué fue lo que hice yo en mi metodología, en mi tesis, fue como muy diversa y la cuestión es que siempre en filosofía es como todo un desafío pensar la cuestión metodológica, porque, es decir, ¿qué hacemos? Hermenéutica, ¿qué análisis del discurso? Bueno, esto fue como una cuestión diversa. Yo, sobre todo, seguí mi intuición, entendiendo la intuición en los términos, o sea, eh, anteriores a lo que sería toda una propuesta empirista, metodológica, que busca obtener conocimientos exactos. Por eso también que hablo de supuesto y no hablo de hipótesis. El supuesto que yo tenía era el, bueno, el que les conté, y mi metodología tiende justamente a la intuición. Hay una autora que es argentina y que está ahora en España, Lucrecia Mazón. Ella habla de la intuición como una propuesta metodológica también, y va a esto, ¿no? Va a lo más corporal, al siento, luego puedo ser libre, como dice Audre, ¿no? La sospecha epistémica de la mano de la intuición, esto de la sospecha epistémica de la mano de la intuición y de las interpelaciones, el razonamiento abductivo, bueno, ahí se cuela un poco esta propuesta semiótica de Peirce, el juego genealógico, que yo lo nombré juego genealógico en los términos de un juego realmente. O sea, y lo nombraba genealógico acá, y después con la lectura de Lorena Cafnal empiezo a nombrarlo como femiológico. Y es este juego que busca, ¿no es cierto?, ir a través de la misma intuición, ir atendiendo a aquellos conocimientos que nos permiten encontrar los procesos en que se construyen las categorías atendiendo a su singularidad, ¿no? Entonces, no pensarlo como origen en los términos nietzscheanos, que es lo que discute Nietzsche, ¿no? Sino como aquel momento singular en el que se produce una categoría, y es lo que voy a intentar hacer ahora, luego a través de la fenomenología, con la interseccionalidad y la co-constitución. Bueno, el análisis del discurso. Bueno, y un diálogo crítico o de conflicto productivo. Y esto fue como fundamental, atender al diálogo crítico de conflicto productivo, porque
Estaba trabajando con feminismos latinoamericanos, descoloniales y comunitarios. Entonces, por ahí las propuestas chocaban entre sí, pero atender justamente a estas tensiones es lo que volvía la potencia a la tesis, ¿no? Es lo que le daba cierta potencia a la tesis. Y dar cuenta que era siempre como un María la Paz, por esto también la idea de juego, ¿no? En el momento en que uno sentía que avanzaba, también retrocedía, era un paso para adelante, un paso para atrás, para el costado y para el otro costado. De hecho, por ejemplo, en esto, cuento un poco, la tesis estaba más escrita al margen, como comentarios al margen, que al centro del texto, ¿no es cierto? Entonces, era todo un momento de construcción espacial y demás. Bueno, y les cuento más o menos los capítulos. Tenía, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Y bueno, no les voy a contar de qué trata cada capítulo, sino se les nombro los títulos. Diálogos en torno desde la colonialidad del género. Ahí me situé un poco sobre, bueno, qué es esto el giro de colonial y cómo deviene, ¿no? La categoría de la colonialidad del género. Después, esto, genealogía, constitución y desplazamiento de la sujeto del mismo colonial. Después la subversión epistemológica feminista descolonial, tránsitos y reconfiguraciones. Y acá atendí justamente a la propuesta epistemológica que, atendiendo, ¿no?, a la Academia Norteamericana y a los desplazamientos que se producen con respecto a las propuestas de estas categorías y cómo emergen en Latinoamérica, vía y alá. Después la subversión semiótica, emergencias de una poética feminista descolonial, donde en este abordé, ¿no es cierto?, no solamente la acción, la parte performativa del lenguaje, ¿no es cierto?, la pragmática, la performativa del lenguaje, sino también los procesos de silenciamiento o el silencio, ¿no?, atendiendo a una analista del discurso, Eni Pulcileni, donde ella dice que el silencio puede entenderse como un momento político, en tanto que puede ser como un silencio, ¿no es cierto?, fundante, un momento de silencio que es fundante, que genera conocimiento, y también y un silencio que es impuesto, ¿no? Entonces hay toda ahí como una operación y a través de diferentes autoras, particularmente Gloria Saldúa y Val Flores, donde ellas trabajan, ¿no?, los procesos de silencio y de reconfiguración del lenguaje y sobre todo de un lenguaje de lenguas de fuego, va a decir Gloria Saldúa, de una lengua orgánica, va a decir. Bueno, y después el último momento, la subversión política, porque cada subversión atendía a cada momento, ¿no es cierto?, la tesis, donde hay una exploración a los lesbofeminismos de los ubres y descoloniales. Este fue uno de los capítulos que más me costó, porque bueno, al momento en que yo estaba haciendo mi investigación, fue como más tareas rastrear la producción desde los lesbofeminismos y ir armando toda la trama, ¿no es cierto?, en un gesto genealógico, en este juego genealógico que les decía. Siempre estaba operando esa idea. Eh, entonces, bueno, este es el lugar más o menos desde el que yo voy a enunciar ahora esto que he traído para compartirles. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran decirme? Algo que no se haya entendido, que se escucha bien todo. Sí, profe, se escucha bien. Yo por ahora no tengo ninguna consulta. Genial. Bueno, acá está. Bueno, este es otro mural que está acá en San Juan. Y bueno, acá empezaríamos un poco, ¿no?, a indagar acerca del texto que les he compartido. Y, bueno, que se llama Una exploración femiológica de la interseccionalidad de la co-constitución. Bueno, el objetivo que yo me propuse en este texto, como no sé si lo han podido leer o no, si no, yo les voy a contar de qué se trata.
Como dice acá, el objetivo, bueno, es realizar una exploración de la interseccionalidad y la co-constitución de raza, clase, género, sexo y sexualidad desde una epistemología y una política feminista descolonial, desde la clave femiológica propuesta por Lorena Cafnal. Lorena Cafnal es una activista maya, feminista, que bueno, que ella en un texto del 2010, o sea, ya han pasado 14 años, propone esta categoría de femiología. Y la propone ahí y después no hay una recuperación, ¿no es cierto? Entonces a mí me pareció como bastante potente recuperarla, ¿sí? Eh, otra cuestión que tiene el texto que busca es, después les sigo contando un poco más de la femiología porque ahí me voy a detener. Otra cuestión que busca el texto es visibilizar, ¿no es cierto?, y explorar aquellas voces que han propuesto a la interseccionalidad y la co-constitución de raza. Porque, bueno, asistimos a un momento donde vamos a congresos o encuentros y vemos que la categoría de interseccionalidad se hace muy presente, ¿no? Y la de co-constitución no tanto. La de co-constitución es propuesta por Lugans, no tanto, pero bueno, es algo que emerge la categoría de interseccionalidad, ¿sí? En este sentido, me pasó, por ejemplo, que fui a un congreso el año pasado en Buenos Aires, que era el congreso de la Asociación de Mujeres Filósofas. Entonces, la interseccionalidad estaba presente, o sea, había un panel que hablaba sobre interseccionalidad. Después, en la misma mesa donde yo estuve, la categoría fue emergiendo a través de diferentes voces. Pero bueno, siempre se habla de la interseccionalidad como una herramienta que permite visibilizar, como una herramienta metodológica que permite visibilizar, pero no se la cuestiona, no se la interpela, ¿no? Entonces, a través del encuentro con Adriana Arpini, por ejemplo, que es una filósofa mendocina, que ella la interpelaba la categoría, empecé a pensar esto también, ¿no es cierto? Y bueno, y el encuentro con mi directora, Mariana Alvarado, y mis compañeras Natalia Fischetti y Victoria Martínez y Vanessa Monfrinotti. Entonces empecé a pensar esto, ¿no? Que bueno, y me ha pasado de años anteriores, por ejemplo, un congreso en Córdoba 2018 también, donde la categoría de interseccionalidad era súper usada, pero no se hablaba más allá. O sea, hacemos desde la sociología, por ejemplo, análisis aplicando la interseccionalidad. Pero bueno, no se dice más, se la utiliza como un método, ya está. Bueno, entonces, esto es, ¿no? Visibilizar y explorar las voces que he propuesto la interseccionalidad y también, bueno, avanzar en otras propuestas teóricas que les decía, como la de María Lugones, Ochi Curiel, Jules Falquet, que tienen que ver con la co-constitución o cosustancialidad o combinatoria straight, como la nombra Falquet. Eh, pero bueno, para ello es primero es necesario entrar en la interseccionalidad. Bien, en este texto yo hago siempre referencia a la metodología, porque bueno, como les decía hace rato, yo vengo de la filosofía, y en la filosofía la metodología es algo que no la tenemos en cuenta por lo general, que escribimos y no pensamos mucho desde qué metodología estamos aplicando. Entonces, bueno, yo lo que atiendo acá y que es súper importante para mí, bueno, es un análisis del discurso que atiende a la sintaxis, a la semántica y a la pragmática. Y bueno, y sobre todo propongo a la genealogía no solo como, y a la femiología no solo como categorías epistémicas, sino como metodológicas, entendiendo que la metodología y la epistemología, como les decía hace rato, van de la mano, o sea, una no puede ser pensada sin la otra. Y además también la propuesta epistemológica, que va de la mano de la metodológica, también conlleva toda una propuesta ontológica, porque nos determina, ¿no es cierto? Nos determina cómo
seres o determina las ontologías que están operando y cómo vamos a trabajar con esas ontologías y esas categorías. Bien, entonces, la cuestión sintáctica, ¿no es cierto? Atendiendo a los modos en que las diferentes autoras van organizando su lenguaje y es puntualmente por la modificación que se produce en el lexema femología-genealogía, ¿no? Entonces, para expresar los diferentes sentidos, ¿sí? Después la cuestión semántica. Justamente en estos procesos de resemantización que se producen las modificaciones de los lexemas y la cuestión pragmática, porque bueno, atendiendo a esta acción performativa que tiene el lenguaje, como yo les decía hace rato, y que además nos permite ir dando cuenta de las diferentes isotopías eh, a través del texto, ¿no es cierto? Es decir, cómo se van repitiendo las categorías a lo largo del texto y que producen un sentido, ¿no es cierto?, más allá de que del primer sentido que tenga el texto, sino un segundo sentido, ¿sí? Entonces, entender esto en relación a la interseccionalidad y la co-constitución, y bueno, y la genealogía y la femiología. En este sentido, a ver, acá está. En este sentido, de la cuestión genealógica es que, bueno, la genealogía, en un sentido como muy amplio, ¿no? Que nos permite advertir sobre las diferentes flexibilidades que tienen los conceptos y las categorías y cómo devienen en estos procesos de resemantización, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, yo pensaba en Alejandra Siriza, que es otra filósofa mendocina también, que ella propone construir genealogías o cartografías de mujeres silenciadas, ¿sí? Entonces, ella habla de genealogía, por ejemplo, Alejandro Sisa habla de genealogía, em, diferentes autoras desde los campos, por ejemplo, la sociología, hablan de genealogía, como, no sé, Karina Beaseca también. Entonces, me quedaba también resonando esto, como les decía, de Lorena Capnal, de la femiología. Entonces, acá, bueno, algo que hay que nombrar, que es como les decía yo, esta modificación del lexema, ¿no es cierto? De la modificación del GEM y el FEM, donde se sustituye, a ver, parece una sustitución, pero es un movimiento eh, epistémico y es una decisión política la modificación del lexema del GEM por el FEM. ¿Sí? En este sentido, también lo que me interesaba ver, ¿no es cierto? Es cómo nos da cuenta justamente de una visión de mundo que está alejada de los binarismos medievales y modernos del pensamiento occidental, se atiende justamente a un punto de vista y desde el cual se encuentra Lorena Camnal. Ella dice, hablando desde los feminismos comunitarios, recupera toda esta visión del mundo, ¿no es cierto?, donde ella dice, bueno, en estos procesos anteriores a la colonización se produce toda una transición del género donde no hay una determinación binaria, por eso es que digo que es una visión del mundo alejada de los binarismos, es decir, no hay una determinación binaria del varón, de la mujer, sino que, bueno, hay otra forma de mirar, y esta otra forma de mirar, dice, yo la voy a nombrar como una femiología, ¿no es cierto? Y esta femiología, construir una femiología de la interseccionalidad y la co-constitución, me parece a mí que nos conlleva justamente a generar una conversación entre ellas, ¿sí? Bueno, acá he puesto, ¿no? La interseccionalidad planteada principalmente por el Black Feminism y la co-constitución enunciada por los feminismos descoloniales. A ver, sí. Ah, bueno, no. Contarles además, por ejemplo, otros ejemplos con respecto a estas modificaciones del eczema. El caso, ¿no?, de Adrian Rich,
donde Adrienne Rich, que es una poeta lesbiana norteamericana, también ella nos invita en una conferencia que da y en un libro que ella tiene que se llama Sangre, Pan y Poesía, ella nos invita a construir una historia, pero dice no, que no sea una history, sino una her story. Entonces, ahí modificar el his por el her, ¿no es cierto? O por ejemplo, otras modificaciones que he podido advertir, no tanto ya en el lexema, sino en el morfema, si se quiere. Por ejemplo, Donna Haraway, cuando habla de responsabilidad, ¿no es cierto? Ella va modificando la palabra de responsabilidad, o cuando ella en el inglés, o cuando ella nos habla del chuloceno, CH, cómo lo modifica a través de la propuesta que hace Lovecraft, por ejemplo. Es muy interesante, a mí particularmente me llama mucho la cuestión, me llama mucho la atención la cuestión sintáctica, y bueno, son cuestiones en las que me detengo y que me parece que por ahí hay mucho para recuperar, porque las modificaciones en las palabras, en las categorías, nos permiten justamente dar cuenta de estas decisiones epistémicas y políticas, o sea, y ontológicas, ¿no? Porque lo que deviene justamente, o lo que visibiliza en realidad, es una visión de mundo, es el punto de vista, nos va a decir Sandra Harding, es un conocimiento situado, nos va a decir Donna Haraway. Bueno, así que más o menos esto sería con respecto a la cuestión material de la femiología y de la propuesta epistémica, ¿no? Y ahora lo que yo las invitaría sería más o menos a intentar jugar, a hacer un recorrido femiológico sobre la interseccionalidad. Bueno, hasta acá estamos bien. La asistencia, si la vamos a tomar. La asistencia queda acá como guardada, porque además yo estoy grabando, así que queda acá. Em, ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe, todo bien. Bueno, genial. Buenísimo, me alegra que se vayan entendiendo. Bueno, entonces, bueno, de este congreso al que yo me fui en Buenos Aires, de esta tesis que escribí, de estas lecturas, de esta investigación que me ha tenido ocupada y que me sigue teniendo ocupada, me puse a ver qué onda con estos antecedentes, ¿no? Qué onda con la interseccionalidad, ya que es súper nombrada y, y nada, entonces dije, bueno, vamos a explorar un poco qué está pasando con la interseccionalidad. No sé si a ustedes les ha pasado de ir a congresos o estar así con gente que hablen de la interseccionalidad y se enuncia nada más y pasa así como desapercibida. Bueno, si les ha pasado me cuentan, si no. Bueno, en esto me puse a indagar y me fui a leer el libro de Patricia Hill Collins, ¿era? Sí, creo que sí. Y allí pude ver que justamente la interseccionalidad tiene un recorrido que remite fuera de Occidente, ¿no? Entonces acá, bueno, viene de la mano de una mujer, una referente de los feminismos, Savitribai Phule, que ella justamente, bueno, lo que hace es, bueno, referente, defensora india, y lo que Savitribai Phule lo hace justamente
cuestionar la forma en que está estructurada la sociedad, ¿no es cierto? Todo el orden de casta. Y a partir de cuestionar, de hacer este cuestionamiento, Savitribai Phule trabajaba con su marido y era muy defensora de los derechos de las mujeres, bueno, que pudieran tener derechos las mujeres, ¿no? En esta India, y de que pudieran empezar a acceder a la educación, ¿no? Entonces, lo que es muy llamativo de la acción de Savitribai Phule es cómo ella empieza a intersectar en su propuesta la religión, la casta, el género y la clase, ¿sí? Entonces, ella lo que hizo Savitribai es advertir sobre, ¿no es cierto?, las diferentes violencias que se van asentando y en este sistema estructural, político, ¿no es cierto?, a partir de intersectar justamente la religión, la casta y el género. Esto resulta muy importante, ¿no es cierto?, para la época en que estamos hablando, porque ella, bueno, es del siglo XIX, ¿no? 1831, 1897. Bueno, ella, como les decía, conformó la primera escuela para niñas junto a su marido y posibilitó, ¿no es cierto?, que las diferentes trabajadoras rurales pudieran formarse. Entonces, Savitribai es tomada como una de las referentes de la interseccionalidad, como si se quiere, una de las que cuestiona a través de intersectar la religión, la casta, el género y la clase, pero sobre todo la religión, porque después en las que les voy a contar a continuación no se produce una intersección de la religión, ¿sí? Entonces, bueno, justamente es interesante ver esto, porque bueno, esta religión responde justamente a que ella haya advertido. Esto responde justamente al orden de castas en el que está estructurada la sociedad. Cuestión que en en nuestras próximas autoras ya son de Occidente y no bueno, hay una presencia de la religión, pero no va a estar tan marcada, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, Flora Tristán, que es una escritora franco-peruana, también nos habla de la intersección en sus producciones. Ella se denomina como escritora paria y bueno, porque tiene una vida totalmente, una vida muy descentrada, si se quiere, o sea, descentrada en el sentido de que Flora Tristán nace en un contexto bastante vulnerable, donde no hay un reconocimiento, bueno, pasan por mucha pobreza, la madre tiene una vida bastante, si mal no recuerdo, eh, golpeada, ella se va a buscar a su padre que es peruano, que su padre era de la clase alta de Perú. Bueno, viene en barco, se pasa no sé cuántos meses viajando, la pasa como bastante jodida, ella eh, tiene un hijo en ese tanto, y bueno, la pasa mal. Y en eso de que la pasa mal, ella escribe mucho, escribe y llama, convoca al pensamiento y al movimiento obrero, y en esto que convoca al movimiento obrero y a las mujeres, ella va en sus análisis y en sus propuestas intersectando la clase, la edad y el sexo, ¿sí? Em, Hay un texto que se llama ¿Por qué menciono a las mujeres? Y bueno, ahí justamente, que es un texto de 1844, y ahí donde reivindica los derechos del género femenino, y bueno, donde plantea, bueno, esta relación de clase, edad y sexo, ¿sí? Em, Eso con Flora Tristán. Es súper, está buenísimo cuando la lean, si pueden leerla, es muy visceral como escriben. Bueno, todas escriben así. Después también tenemos el caso de Juana Manso, que Juana Manso, bueno, nuestra Argentina. Bueno, saben, escritora, traductora, periodista, educadora, y que Juana Manso, en una de sus obras, es muy interesante esto porque aparece justamente la categoría de interseccionalidad
en obras literarias. Y esto es realmente interesante porque la modificación que va a haber, o sea, de la interseccionalidad, como vamos a ver en el siglo XX, va a ser a través del derecho. Pero bueno, empieza a visibilizarse la categoría de interseccionalidad en estas obras literarias y Juana Manso en una obra que se llama La familia del comendero, ahí visibiliza justamente eh, la opresión que vive una empleada doméstica, una esclava en realidad, por parte del señor amo de la casa donde la violaba y demás, ¿sí? Entonces, acá es súper interesante porque Juana Manso en esta obra lo que vincula también es la clase, la raza y la sexualidad, ¿sí? Em, que también está re buena, no es muy larga y es corta. Después hay una compañera de CONICET que, que hace un estudio sobre Juana Manso y ella es Laura Catelli y hace referencia a esta obra, ¿sí? Después también tenemos a Clorinda Mato de Turner con las obreras del pensamiento. Eh, a mí me re gusta Clorinda con esta idea de la imprenta. A ver, bueno, me esperan un segundo. Acá estoy. Es que mi perra estaba jugando con un plastiquito y no sé si se escuchaba bien o no. Bueno, les estaba contando de la Clorinda Mato de Turner. Bueno, las obreras del pensamiento. A mí me encanta Clorinda porque con su propuesta de la editorial, una editorial por mujeres, para bancar a las mujeres, es tremenda. Bueno, justamente hace toda esta narrativa para denunciar las violencias que vivían las mujeres en Perú y en su condición de color de piel. Y ella intersecta, bueno, la raza, la clase de género y la edad. Eh, Esto es súper interesante, la edad, ¿no es cierto? En esta obra que tiene, Ave sin nido, ahí se ve como re el lugar de las infancias, de los adultos. Entonces es como un gran ejemplo, me parece. Eh, y bueno, y ahora la que es la referenta en esto de intersectar y de denunciar y de tomar la voz, Sojourner Truth, que también me re gusta. Bueno, todas, las quiero todas, las amo a todas. Tremendas luchadoras. Bueno, Sojourner, bueno, una fue esclava, afrodescendiente, activista, eh, nacida en esclavitud y también abolicionista, y acá se me pasaron las I, que Sojourner hace un movimiento que es buenísimo porque están en un congreso eh, en Ohio, no me acuerdo qué año era, eh, 1869 creo que era. Y Sojourner quiere hablar en ese encuentro que hay y las mujeres, las que tenían el poder de la organización, le dicen que no va a hablar. Entonces ella dice, no, yo sí voy a hablar. Entonces ella toma la palabra, se sube al escenario, toma la palabra, y ahí, bueno, ella pronuncia este discurso tan conocido eh, y que rompe todas las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Sojourner es tremenda luchadora y bueno, y ahí dice esto que dice, ¿no? Yo he parido a 10 hijos, dice, me los han robado y más allá de estas condiciones en las que comía un bollito de pan, dice, yo he trabajado y he arado más fuerte que cualquier otro varón. Entonces, y interpelándolas a las mujeres blancas que estaban en el encuentro, ¿no? Porque dice, yo no necesito que nadie me ayude a mí a tomar una carreta ni nada, o sea, yo
tengo más fuerza que todos ustedes y nada, y voy a romper el silencio al que me quieren someter. Entonces, acá a mí me gustó mucho, ¿no? Esto porque lo pensaba en relación con esta problemática que a mí me interpelaba, ¿no? Que es esto de que las mujeres hemos sido objetos del discurso y como, bueno, justamente ahí Sojourner era objeto del discurso y era silenciada, ¿no es cierto? Entonces, como Sojourner produce esa subversión semiótica donde y performática, donde rompe justamente este silenciamiento al que las mujeres blancas la quieren someter y dice, ella, no, a mí nadie más me va a callar, o sea, yo me voy a subir al escenario y te las voy a decir. Y las dice en 4 o 5 renglones, pero los deja todos callados. Y ahí, bueno, me parece como muy potente eso, para justamente donde visibilizar, ¿no es cierto?, estos antecedentes a la categoría de interseccionalidad, donde, bueno, Sojourner hace, bueno, intersecciona raza, clase, género, sexo, sexualidad y demás. Después, ya ahora más situándonos en más cercanos a nosotras, en el siglo XX, empezamos a atender a diferentes movimientos y que bueno, que es uno el de la década del 70 del Black Feminism, eh, donde se empieza a, a generar, a producir diferentes grupos, ¿sí? Y uno es este, ¿no es cierto? El colectivo del Río Combají, que en el 77 justamente plantea todo su manifiesto como un plan de lucha que consiste en proponer distintos análisis a partir de integrar raza, clase, y sexualidad. Pero bueno, este grupo se conforma, ¿no es cierto? En forma, se conforma como una respuesta al grupo, ¿no es cierto? El grupo que se estaba conformando, que estaba conformado en los Estados Unidos, que es una organización de feminismo negro, ¿no es cierto? Pero bueno, había un grupo de mujeres lesbianas que estaban en desacuerdo con esta organización de estos feminismos negros y donde ellas conforman, se organizan y hacen a esta colectiva del Río Combají. Y ellas tienen una declaración que la hacen pública, ¿no es cierto? Que es una declaración feminista negra. Y bueno, donde ahí ellas denuncian justamente la exclusión. Y dicen concretamente esto, no lo he puesto acá, pero dicen esto, les leo una cita. Nadie ha examinado el complejo tejido de la vida de las negras. Es lo que denuncian, ¿no? Entonces, están hablando ya de un complejo tejido. Y esa categoría de tejido es trascendental, ¿no es cierto? Hay trascendental entre comillas, no en los términos metafísicos, sino como importante, ¿no? Es importante para la propuesta feminista y para la categoría de interseccionalidad. Porque bueno, ellas dicen, hasta ahora nadie se ha puesto a interpelar, o sea, a preguntar por la vida de las mujeres negras. ¿Qué es lo que pasa con nosotras? Eh, entonces ellas hacen esta denuncia y justamente por estos motivos y bueno, y por su sexualidad también es que se separan de esta organización feminista que era la dominante, ¿no? Entonces esto todo se genera entre el 70 y el 77, ¿sí? En el 70 bueno, se forma esta organización de feministas negras y en el 77 es que la colectiva del Río Combají escribe este manifiesto y da cuenta de la necesidad de pensar justamente la intersección, de pensar el complejo tejido. Y es así, a través de esta categoría del tejido, es que empezamos a andar en la interseccionalidad. Después, otra feminista, filósofa muy importante, que también enuncia acerca de la cuestión de la interseccionalidad y que tiene en este libro, Mujer, Rosa, Clase,
creo que está ahí. Bueno, justamente propone un análisis de la voz de Sojourner y Angela Davis hace siempre sus análisis de una propuesta marxista en clave feminista, ¿no? O sea, recuperando a lo que son las condiciones eh, materiales de existencia, ¿no? Principalmente y atendiendo a la raza, la clase y mujer. Así está la categoría. Em, Está re bueno, ella creo que tiene, hace un análisis del blues, de las letras de blues y de las mujeres negras. Es un análisis que es muy bonito y si ustedes lo pueden, después si quieren, si les interesa, se los comparto al texto. Y donde está buenísimo porque contrasta, ¿no? Las letras, la producción de la música y demás, y donde dice, bueno, mientras que las mujeres blancas están pidiendo salir al mundo, yo dice, cuenta la experiencia de las mujeres negras, dicen yo, nosotras, queremos estar en nuestras casas trabajando, queremos dejar de trabajar para otros, queremos trabajar para nosotras. Quiero tener mi casa, quiero poder cuidar de mí, cuidar de mi familia, dice. Bueno, todo esto, ¿no? O sea, cómo se va brincando ahí en estas denuncias, las tareas de cuidado y también la cuestión de la esclavitud, ¿sí? Cuestión que luego todas las tareas de cuidado también van a ser denunciadas, visibilizadas y dando cuenta de toda la brecha que genera las tareas del cuidado. Pero es interesante porque el análisis que hace Angela Davis de las mujeres y el blues, porque bueno, remite a una época específica, ¿sí? Después también alguien súper importante y que la quiero un montón, Audre Lorde, que bueno, les leí hace rato un pedacito de ella, que bueno, como les dije hace rato, poeta, activista feminista, afrodescendiente, igual que Angela Davis, afrodescendiente. Bueno, donde Audrey va a decir que las luchas unidimensionales no existen porque no vivimos vidas unidimensionales. Y eso es genial porque esto que ella denunciaba hace rato que les leía en esta cita, donde dice pienso, siento, luego puedo ser libre, lo que está denunciando de nuevo, ¿no? Es esto, cómo el pensamiento moderno, sobre todo filosófico, nos ha planteado y nos han hecho creer que vivimos eh, en categorías y cada cual en un mundo totalmente, justamente unidimensional, donde no somos una trama, ¿no es cierto? Donde no estamos tramados, sino que somos un sujeto que tiene que ser formado y ya está, ¿no? Y que no nos intervienen y no nos intersecta nada más o no nos co-constituye, no nos constituye nada más que mm, esto de estar acá presente y ser una cosa que piensa, ¿no? O sea, apelando, ¿no? A toda esta discusión, como les decía hace rato, de los dualismos entre naturaleza-cultura, cuerpo-mente, mujer-varón, blanco-negro, ¿sí? Entonces, animal-humano, pobre-rico y todas las dualidades que se quieran construir. Entonces, es muy interesante porque Audre Lorde, ella denuncia todo el tiempo esta forma, y lo hace de esta forma en que se ha constituido el pensamiento y cómo el pensamiento determina realidades, ¿no? La acción performática del discurso. A mí me parece maravillosa, la quiero un montón. Y después otra que amo, que también eh, nos da vuelta a todo, es Gloria Anzaldúa, no le puse el nombre, le puse Anzaldúa. Bueno, Gloria Anzaldúa es, bueno, una poeta, activista chicana, escritora lesbiana. Gloria, bueno, su libro como referentes de New Mestiza, o sea, La Frontera, y donde justamente ella ahí lo que hace es justamente trabajar esto, ¿no? Con la interseccionalidad eh, de raza, clase, género, sexo, sexualidad, edad, y donde ella visibiliza
justamente y pone en discusión esto que les decía, ¿no? Eh, cómo se constituye el sujeto y cómo se constituye en un ser migrante, cómo se constituye en chicana, lo va a decir ella, cómo constituye, cómo conforma una lengua. Ella tiene un poema que dice hablar en lenguas, o como les decía hace rato, con lenguas de fuego o devenir deslenguadas, hacernos deslenguadas, los términos que utilizaba Flores también. Entonces, hay en Gloria siempre dos cuestiones, que una que es visibilizar las raíces de sus antepasados, pero también en pensar la cuestión de lo migrante, lo ancestral, y también en Gloria aparece, al menos lo que yo he podido leer, por primera vez la cuestión de lo queer, ¿no es cierto? Y atendiendo a la raza, la clase, al género y al sexo. En la década del 80, Gloria Saldúa escribe en un Mestiza, sale publicado en el 86, creo. Y en esa época, en 1990, por ejemplo, Judith Butler publica Gender Travel y en el 86 por ahí también Donna Haraway publica em, esta cuestión, la del coso cyborg, ¿cómo es que se llama? Manifiesto Manifiesto Cyborg. Cyborg, el manifiesto cyborg. Entonces, hay una cuestión, pero que está ahí, ¿no es cierto? Andando la cuestión de lo queer, pero Gloria lo dice y dice, hablo desde lo queer, desde lo raro, desde lo que es devenir chicana, en la frontera de lo que es devenir migrante, desde lo que es conformar una lengua, otra. Entonces, es genial eso, y eso lo hice en un pie de página, en las primeras hojas. Y es muy potente, y después de ahí, o sea, yo intuyo eso, y con mi compañero, con el Federico Cabrera, que dirigimos un proyecto, los dos estamos seguros que es Gloria quien, quien es la referenta en, si hacemos una femiología de lo queer, para nosotros es Gloria. Bueno, entonces seguimos acá con esto. Y bueno, y ahora sí nos adentramos en esta cuestión de la interseccionalidad denominada como tal, porque todo lo anterior no ha sido más que antecedentes donde opera la interseccionalidad, pero no era llamada como tal. Nosotros podíamos organizar nuestros materiales de estudio, de lecturas, y dar cuenta justamente de esto que les decía yo, ¿no? De ir dando cuenta de los diferentes sentidos que el texto va construyendo, pero donde no estaba nombrada la categoría de interseccionalidad como tal. Decían anteriormente las del río Combají, bueno, que esta cita que yo les leí hace rato, ¿a dónde está? Que nadie ha examinado el complejo tejido de la vida de las negras. Estaba esa metáfora, ¿no? Este complejo tejido, pero la categoría de interseccionalidad como tal hasta ahora no había sido nombrada. Y bueno, es recién en 1989, con Crenshaw, que es una abogada y académica estadounidense. El 1959 es de cuando ella nació, no es un texto. Eh, donde ella escribe este texto que es Desmarginalizando la intersección de raza y sexo, una crítica feminista negra de la doctrina antidiscriminatoria, la teoría feminista y la política antirracista. ¿Sí? Entonces, desmarginalizando quiere decir es sacando el margen, ¿no? A la intersección de raza y sexo, sino, o sea, sacándola del margen y trayéndola al campo de discusión y de debate, ¿no? Y después escribe este otro texto que es Cartografiando los márgenes, interseccionalidad política identitaria y violencia contra las mujeres de color, ¿sí? Entonces, es esto, vieron que cómo aparecen otras categorías, aparece la categoría de frontera, de margen,
de lo intersticial. Entonces es esto, ¿no? Esto que decíamos hace rato, al principio, de poder habitar un pensamiento feminista intersticial, ¿no? Entonces es como meternos en los pliegues de cómo se van construyendo las categorías, ¿no? Yo cuando pienso eso lo pienso de una manera como muy espacial y es como si fuera buceando por ahí. A mí me gusta nada, así que bueno, eso. Bueno, Crenshaw, ¿de dónde sale esto que ella escribe, ¿no? Bueno, sale a partir de que, bueno, hay un grupo de mujeres afrodescendientes que denuncian a sus empleadores, ¿sí? General Motors y otras más. Entonces, en esto, Crenshaw da cuenta y se pone a analizar las sentencias de estas demandas que hacen las mujeres a sus empleadores, donde no tienen en cuenta, bueno, un montón de cosas. eh, entonces, no tienen en cuenta los derechos laborales, sin más. Entonces, ellas los denuncian y bueno, y Crenshaw se pone a analizar las sentencias y advierte justamente que lo que está operando acá es este silenciamiento de las voces de las mujeres negras, ¿sí? Y, y donde ella propone justamente la interseccionalidad como una herramienta que permite visibilizar a las mujeres negras, ¿sí? Porque dice que, sí, o sea, dice que el derecho norteamericano, bien, no planteaba la relación mujer y negra, o sea, la relación mujer-negra, sí, la relación género-raza, ¿no? Entonces las mujeres no eran alcanzadas por él. Entonces, hablando de esto, una vez en un encuentro me dijeron, no, bueno, pero a esa altura los negros ya tenían derechos. Sí, sí, pero a ver, no, lo que visibiliza Crenshaw es que la categoría de género y de raza no son pensadas desde el derecho norteamericano de manera intersectada. Entonces, al no ser pensadas de manera intersectada, no da lugar a que la sujeto tenga derecho como tal. Porque cuando se habla de mujer, se habla de mujer blanca. Y cuando se habla de negro, se habla de varón negro. Pero mujer negra es pensado de maneras separadas, como lo decía hace rato Audre Lorde, ¿no? Nos han pensado de una manera unidimensional, ¿sí? Entonces, los elementos primarios que va a tener en cuenta Crenshaw para generar esta interseccionalidad son los de raza, clase y género, ¿sí? Después pueden devenir muchos más. Pero estos son los elementos centrales y es este momento en el que surge académicamente la interseccionalidad como tal. Porque, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que hay dos mundos que se están intersectando, hay dos mundos que se están vinculando, el mundo del activismo y el mundo de la academia. El mundo del activismo con estas denuncias que nos hacen desde la colectiva del Río Combají, ¿sí? Que nos hacen las denuncias que nos hacen Audre Lorde, porque Audre Lorde, ella era una poeta, pero sobre todo escritora, pero sobre todo ella era activista, o sea... Ella tiene un poema muy bonito que se llama La Casa de las Diferencias. Es hermoso ese poema. Y ahí ella, Audrey, está tan mal, tenía cáncer. Y, y ella en ese poema justamente está hablando de cómo las mujeres se van a reunir, van a ir a una marcha y va visibilizando toda la forma en que va operando el activismo y desde la interseccionalidad y denuncia ciertas violencias, de cómo atienden primero a un varón blanco y a un compañero negro, no lo atienden. Entonces es un poema muy bonito, La Casa de las Diferencias, y bueno, esto que les decía, ¿no? Que se ve ahí el activismo, por un lado, de la colectiva del Río Combají, de Audre Lorde, o de las letras del blues con Angela Davis, donde vemos, ¿no es cierto?, este lado más de la cultura, y por este otro lado emerge, en la fines de la década del 80, 1989, en la academia de la mano de Crenshaw,
la categoría de interseccionalidad, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Ahora bien, la interseccionalidad nos va a decir Crenshaw que puede ser estructural y política, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahí vamos. Es estructural porque porque hace visible, es estructural, hace visible los diferentes sistemas de opresión sobre los que se ha sostenido, se sostiene la sociedad, el mundo, ¿no es cierto? Este sistema colonial, patriarcal, heterosexual, sobre todo. Entonces, lo que permite hacer la interseccionalidad es visibilizar la forma en que el mundo está sostenido, los cimientos que sostienen al mundo, ¿no? Un sistema colonial, un sistema patriarcal y heterosexual. ¿Y por qué es política? ¿Por qué? Porque allí se puede visibilizar las formas en que se organizan las agendas y sobre qué lugar hay prioridad, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes tienen prioridad en las agendas, en los espacios políticos y sociales y económicos? Entonces, si vemos, ¿no es cierto?, la forma en que se estructura, ¿no es cierto?, la agenda, no sé, de la ONU, por decir algo, vemos ahora que en esta propuesta que hace la ONU de los objetivos para el 2030, ahora, bueno, han incorporado en el OSD, Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que era el 4 y el 5, bueno, uno es de educación y el otro es de género, ¿no es cierto? Y donde ahí, bueno, le empieza a dar agenda. Bueno, pero si nos ponemos un poco más atrás, década del 90, que denuncian las feministas eh, decoloniales, van a decir, bueno, vemos la agenda, cómo se estructura en la década del 90 y cómo se van produciendo los procesos de homogeneización, o sea, cómo se van armando las ONG en la década del 90 y cómo los encuentros justamente acerca de las mujeres, estos encuentros nacional e internacionales de la ONU, ponen en agenda y van cooptando toda la lucha que han venido haciendo los movimientos feministas en la década del 80 y del 70, van a denunciar las feministas descoloniales, ¿sí? Principalmente me acuerdo Yuderkis y Ochi hacen mucha referencia a esto, a esta denuncia, en los procesos en los que se empiezan a armar ONG, que van tomando, ¿no es cierto?, van cooptando los motivos de lucha y a través de esos, de la lucha, del propósito de la lucha, se va teniendo una ganancia económica, la cual termina siendo en algo bastante eh, poco democrático, si se quiere, ¿no? Porque eh, el financiamiento y demás termina para algunos pocos y bueno, y se produce esto, ¿no? Desigualdades y bueno, y no llegan todas las políticas para todos. Entonces, bueno, estos de cara al 90 o ahora ONU con los OSD, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, son ejemplos en la forma en que se sostiene políticamente y en las formas en que se estructuran estas agendas y cómo estas agendas justamente lo que generan es la subordinación, subalternización de los sujetos, de las disidencias, ¿sí? Entonces, la interseccionalidad, va a decir Crenshaw, me permite dar cuenta de estas dos cuestiones, de algo que, de algo que es estructural, de cómo se conforma la sociedad y cómo se conforman los sistemas de opresión. Por eso cuando decimos zona es estructural, es por cómo está conformado, y de algo que es político, que está vinculado a la forma en que esto está conformado estructuralmente, ¿sí? Bien, eso es Crenshaw. Ahora, también hay otro sujeto que nos habla de la interseccionalidad, y es Patricia Hill Collins. Bueno, Patricia Hill Collins
Habla de la interseccionalidad también. Y está buenísimo también cómo nos hace dar cuenta y visibilizar la problemática. Porque Patricia Hill Collins va a decir que la interseccionalidad, en su libro, que es este 1990, es Pensamiento Feminista Negro, Conocimiento, Conciencia, em, y de las políticas del empoderamiento. Bueno, acá ella vez distinguir que la interseccionalidad nos permite dar cuenta de paradigmas y de la matriz de dominación. ¿Sí? Entonces va a decir que los paradigmas muestran que las opresiones no se reducen a un tipo fundamental, sino que actúan de manera interconectada. ¿Sí? No hay un tipo fundamental de opresión, sino que la opresión que se genera es de manera interconectada, ¿sí? Es decir, que cómo se intersectan los sistemas de opresión, ¿sí? Entonces, por esto es que se van conformando paradigmas, modelos de opresión. Y esto es una gran herramienta para ver, ¿no es cierto?, cómo operan, que, o sea, la sociología es algo que usa, esto que yo les decía, bueno, dicen que la usan, bueno, sí, la usan dando cuenta de estos paradigmas de opresión, de cómo operan eh, en los diferentes grupos y comunidades. El tema es que desde la filosofía preguntamos el por qué, el argumento más que el fundamento, el argumento de por qué ocurre esto. Y bueno, es algo que ya vamos a ver un poquito más adelante con María Lugones. Entonces, la interseccionalidad visibiliza entonces los paradigmas y la matriz de dominación. Y esto es algo que está buenísimo. O sea, yo cuando lo leí, para mí, o sea, fue como, wow. Cuánta lucidez. Gracias por esto. Em, la matriz de dominación, va a decir Patricia Hill Collins, radica en dar cuenta cómo se organizan las opresiones interconectadas. Bueno, Hill Collins también es una feminista, académica, afrodescendiente. Y bueno, ella justamente nos habla de esto, ¿no? De su experiencia. Y por eso es tanta lucidez, porque lo vive a diario. Em, y va a decir que esta matriz de dominación tiene cuatro dominios de poder interrelacionados y que estos dominios son estructural, que tiene que ver con las leyes y las políticas, disciplinario, que tiene que ver con las jerarquías burocráticas y las técnicas de vigilancia, hegemónico, con las ideologías, e interpersonal, que serían las prácticas, las diferentes prácticas discriminatorias que se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Esta intersección de vectores de opresión y de privilegio van a ir creando diferentes variaciones, tanto en la forma como en la intensidad en que las personas vivan, experimenten esa opresión. Y bueno, justamente que ella puede ordenarlo así porque, bueno, como afrodescendiente, ella tiene esta experiencia y es justamente ella cuando dice... que habla acerca de la producción del conocimiento, ¿no? Y dice que los grupos subalternizados tienen un privilegio y que ese privilegio es justamente porque pueden hablar desde un lugar justamente que es el lugar subalternizado, que otros no pueden hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia de racialización, la experiencia de que, bueno, de que la ley no te reconozca y demás. Lo cual es un movimiento que es bastante estratégico a la hora de poder tener una visibilidad de la problemática y de poder enunciarla, ¿no es cierto? Y de poder romper este silenciamiento político. Entonces, Hill Collins nos ofrece esto, ¿no? Los paradigmas que muestran, ¿no es cierto?, cómo las opresiones, ¿no es cierto?, no se reducen a un tipo fundamental, sino que actúan de manera interconectada, y la matriz de dominación, que es justamente dar cuenta de la forma en que se intersectan esas opresiones, cómo esas opresiones están interconectadas, o sea, la cuestión estructural, disciplinaria, hegemónica, interpersonal está estructurada, ¿sí? Entonces, algo que Crenshaw había estado denunciando, ¿no es cierto?, cuando
decía que en el derecho norteamericano, mujer y negra no estaban intersectas, no se habían intersectado, porque bueno, la cuestión era estructural, ¿no es cierto? Cómo está organizado, cómo esa organización determina un disciplinamiento de esos cuerpos, una técnica de vigilancia, cómo esas técnicas de vigilancia, ese disciplinamiento y esas leyes responden a un proceso de ideologías que justamente son hegemónicas, dominantes, y cómo esto, ¿no es cierto? Que parece algo como tan alejado que en términos marxistas, una superestructura, deviene en estas prácticas eh, que vivimos a diario, o sea, en las formas de tratar a alguien, en las formas en que decimos, sí, porque yo trabajo en negro, ¿no es cierto? Esta forma de que tenemos tan naturalizadas ciertas expresiones cuando en realidad estamos haciendo un uso de prácticas de opresión que se han vivido históricamente y que se siguen viviendo, pero bueno, decimos, por ejemplo, esta expresión de, bueno, yo trabajo en negro, ¿no? Entonces, lo que atiende a una práctica discriminatoria interpersonal. Bueno, eso con Patricia Hill Collins. Y bueno, esta es otra fotito que también es del encuentro de murales. Y esta es una cita que traje de María Galindo. María Galindo es una feminista, también comunitaria, lesbiana, de Bolivia. Y dice esto que me parece que está re bueno. Dice, solo las alianzas insólitas entre quienes está prohibido hermanarse nos permitirán un paso fundamental, que es construir y reconstruir una interpretación del conjunto de opresiones como un conjunto contra el cual hay que estrellarse, luchar y subvertir, ¿no? Entonces, esto es como, vamos a ir contra lo que el sistema determina, ¿no? Porque quienes detentan, quienes tienen prohibido de hermanarse, ¿no? Es como cómo se va construyendo estas prácticas de dominación frente a quienes pueden, con quienes pueden vincularse o no. Em, no sé, las feministas blancas, con las feministas lesbianas, comunitarias o demás. O sea, es como interpelar también a todos los prejuicios, pero también al separatismo político que acontece en los mismos movimientos feministas, ¿no? Porque, bueno, el separatismo es algo que forma parte de la política, de la memoria política de los feminismos y puntualmente, ¿no es cierto? Es algo que se ha construido. Por ejemplo, las feministas lesbianas hacen referencia a un texto eh, referente que es este de Monique Wittig, donde dice que la lesbiana no es mujer, porque ¿qué es ser mujer, no? O sea, ser mujer es responder a un determinado sistema, ¿no? Un sistema heterosexual, un sistema patriarcal, un sistema que quiere que vos como mujer devengas en madre, tenés que devenir en madre, construirte en madre, hacerte madre, quedarte a cargo de las tareas de cuidado, educar, o sea, antes que eso, procrear, gestar un niño, amamantar a un niño, una niña, un niño. Entonces, estar a la atención de un varón para que ese varón se vuelva productivo, ¿no es cierto? Y sobre el que entonces el sistema se sostiene sobre las tareas de cuidado, lo van a decir todas las marxistas, lo va a decir Audre lo van a decir todos. Em, lo va a decir Adrian Rich, todas van a sostener esto, ¿no? Lo va a decir también, ¿cómo se llamaba la antropóloga?
estadounidense que dice que la mujer es mujer, y dice, solo se convierte en conejito de Playboy. Dice, el oro es oro y la mujer es mujer, solo se convierte en conejito de Playboy cuando, no es así tal cual, pero esta es más, se convierte en conejito de Playboy cuando es mirado por otro, ¿no es cierto? Cuando el otro te da el valor. Entonces, esto, ¿no? Que les decía yo, entre quienes está prohibido hermanarse, y del separatismo, ¿no? De que van a decir las lesbianas, van a decir, bueno, la lesbiana no es mujer porque para ser mujer, la categoría o el sujeto mujer se sostiene bajo este sistema, que este sistema conlleva estas determinadas prácticas. Una lesbiana no busca ser madre, no busca tener un varón y bla, 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 va a decir Monique Wittig, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que se propone es una lógica de oposición, de tensión, que en los términos de Schmitt podría denominarse como una lucha entre amigo y enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce un separatismo. Entonces, lo que dice María Galindo, no, chicas, chiques, vamos a bajar estos separatismos y hagamos una alianza que rompa todo. O sea, nos juntemos todos, bastante utópico por ahí, y generemos justamente esto, ¿no es cierto? Esto que dice, nos permitirán un paso fundamental que es construir y reconstruir una interpretación del conjunto de opresiones. De este conjunto de opresiones al que hace referencia Patricia Hill Collins con la matriz de opresiones, de estos cuatro, de estos cuatro elementos, ¿no? Que decíamos el estructural, el disciplinario, el hegemónico y el interpersonal. Entonces, bueno, es como un conjunto contra cual hay que estrellarse, luchar y subvertir. La idea de subversión de nuevo, o sea, modificar, producir un cambio, ¿sí? Entonces, bueno, eh, traía esa cita con este mural que me pareció que era bonito. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien hasta ahora. Bueno, ay, no voy leyendo los comentarios porque, a ver, porque estaba mirando, estoy en el PDF para ir bajando, pero ahora lo voy a leer. No es general por la enmienda que habilitaría el voto, que dice la es bastante. Y sí, sí, esto es cuando hablaba de la edad de la intersección. Bueno, pido disculpas Eh, por ahí, sí, porque no he leído los mensajes. Bueno, voy a prender la luz porque se está haciendo de noche. Ya vengo, voy a parar. Miren, ¿no quieren ir a un recreíto? O porque no sé si les estoy secando la mente, o si quieren hacer una pausa, pararse, ir al baño, tomar agua, algo. eh, bueno, profe, puede ser 10 minutos. Bueno, ajá, 10 sí. Son las 19:40. ¿Les parece que a las 10:50? Voy a pausar la Sí, sí. grabación. Bueno, genial. Ujú. Me alegro. Ahí está. Bueno, entonces habíamos quedado acá. Estuvimos viendo la propuesta de la interseccionalidad de Crenshaw, de Patricia Hill Collins, y ahora vamos a pasar a este segundo momento, que es la propuesta que hace María Lugones desde un lugar crítico a la interseccionalidad, ¿sí? Entonces, es este movimiento que hemos estado generando, este juego genealógico o esta femiología, en dar cuenta cómo se va produciendo, se va resemantizando, se va construyendo una categoría metodológica y epistémica que es la interseccionalidad y cómo desde los feminismos descoloniales, puntualmente,
desde la voz de María Lugones, una filósofa argentina que murió hace un par de años. Em, Lugones era, bueno, argentina, vivía en Estados Unidos, migró en la década del 70 y, bueno, hizo toda su carrera en Estados Unidos. Y ella, pensando primero, ¿no? Desde estos lugares, más desde, eh, en este libro que yo les comentaba hace rato, Peregrinajes, que es el que lo publica primero en inglés en el 2003 y hace un par de años ha salido traducido al español. Ella ahí en ese libro todavía no estaba como muy metida o produciendo desde la colonialidad de género. Estaba, de hecho, ella produciendo desde otras epistemologías, desde otras teorías, si se quiere, más postcoloniales, y desde vivir, de hecho, como una lesbiana que está en Estados Unidos. Y se enuncia desde el margen, ¿no? Ella tiene uno de los capítulos, creo que habla esto del margen, uno de los últimos, y habla también de esto, de afrontar todo esto desde un lugar del juego, eh, de transitar, de hecho, todas estas experiencias que conllevan ciertas emociones como el miedo y demás, desde un lugar del juego y desde el cariño. Entonces, eso para mí me parece como muy bonito y yo creo que, bueno, que Lugones hace esta crítica a la interseccionalidad justamente desde un lugar eh, totalmente desde el cariño para poder visibilizar las opresiones y las violencias a las que los sujetes, disidencias, han sido y son sometidas, ¿no es cierto? Entonces hace esta crítica y enuncia que si bien es necesaria la interseccionalidad porque nos permite visibilizar las diferentes subjetividades, va a decir Lugones, eh, lo que hace, y todavía se asienta, es una lógica categorial que sigue operando en estos dualismos asentados por la colonialidad del género. Teniendo en cuenta que, bueno, todo lo que conlleva la colonialidad del género, ¿no es cierto? Este concepto que hemos estado hablando, y que Lugones entiende que a través de la colonización, de la conquista, se establecen subjetividades que vienen de diferentes lugares, como Europa, que se estaba conformando, de hecho, también, donde, bueno, se determina lo que es ser mujer, lo que es ser varón, cuáles son las tareas de las mujeres y demás. Hay un libro de, ¿cómo se llama? La socióloga boliviana, Rivera Cusicanqui. Hay un libro de Rivera Cusicanqui donde, bueno, ella va dando cuenta, ¿no es cierto?, a través de los análisis de diferentes imágenes, de cómo los géneros en la Abya Yalá eran transicionales, ¿no? Y de hecho María Lugones recupera también los estudios de Oyeron Kyoegumi, donde Oyeron Kyoegumi hace también todo un estudio sociológico y de la eh, transición de género en una comunidad que es la comunidad Yoruba, ¿sí? Entonces, donde, bueno, ella habla sobre los ana machos, ana hembras, y bueno, donde depende de la función que estabas desarrollando en tu comunidad, transicionabas, ¿no es cierto? Podías transicionar a tal rol. Y donde no había una determinación ontológica en los términos occidentales, en los que nos manejamos, luego de estos procesos de colonización del ser, colonialidad del género. Entonces, en ese sentido es que hace la crítica a Lugones, ¿sí? Porque Lugones dice que, bueno, que tanto raza, clase, género, sexo, son categorías que se constituyen, se co-constituyen en el momento en que una se genera la otra. No es que una preexista a la otra, ¿no es cierto? Sino que
es esto que decíamos, ¿no es cierto? Hace rato que es a partir del entre en el que se genera una categoría, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tensionan, ¿no es cierto?, estos dualismos que veníamos hablando entre lo humano, no humano, varón y mujer, blanco y negro, a partir de la crítica a la interseccionalidad, y lo que ella propone en este texto, que es como referente, colonialidad y género, que es el texto del 2008, dedicado en tabula rasa. Mi perro se ha puesto a ladrar, hay algo que le está llamando la atención. A ver, ¿me esperan un segundo? Sí, profe, igual no se escucha su perro. O sea, sé que es molesto para usted, pero no se preocupe porque Ah, yo no lo escucho al menos. Entonces, no. si eso la deja más Perfecto. tranquila. Ah, no, yo pensé que se podía llegar a escuchar y digo yo, ay, pobres, las va a torturar el perro. No, Es no, no, por- yo no lo escucho. Por eso digo que, o sea, entiendo que es molesto, pero no se escucha. No, a mí, para ustedes, porque yo en realidad vivo con ellos, así que... bueno, entonces, joya. Bien, estábamos en esto. Pues, mancha. A ver. Acá estoy. Es que ladra uno y ladran todos. Bueno, estábamos entonces en esto, ¿no? Lo que va a proponer entonces Lugones, a partir de dar cuenta de la crítica que hace a la interseccionalidad, en cuanto a que aparecen como diferentes elementos o categorías que operan de una forma como desarmada, o sea, que solamente se intersectan, pero no se pregunta el por qué acontece esto, ¿no es cierto? ¿Por qué se genera la categoría de raza? ¿Por qué se genera la categoría de mujer? ¿Por qué se genera la categoría de varón? ¿Por qué la heterosexualidad? ¿No es cierto? Eh, Dice ella, la interseccionalidad no pregunta esto, solamente visibiliza. Yo lo que propongo es desde este marco de la colonialidad del género, atendiendo, bueno, también a la colonialidad del saber, del ser, en este texto que yo les decía, de colonialidad y género del 2008. Es un texto muy lindo y justo tiene un perrito en la tabla rasa, siempre pone una foto o imagen, algo, y en ese texto aparece un perrito justo. Eh, Justo intervenía por los perritos. Hacer es como Donna Haraway que habla de las criaturas de compañía o de hacer parentesco. Bueno, paréntesis. Volvemos a esto. Entonces, ¿qué es lo que propone Lugones? Dice, tenemos que hacer la co-constitucionalidad, es decir, dar cuenta de esto, que una emerge, emerge la otra. Entonces, que una categoría es la urdimbre y otra es la trama. Es este tejido al que evocábamos hace rato con la colectiva del Río Combají, ¿sí? Entonces, es este tejido al que recupera, este entramado al que recupera Lugones, al que se reclamaba allá en el 1979, ¿no es cierto?, al que reclamaba la colectiva del Río Combají. Entonces vamos a decir, proponemos la urdimbre y la trama donde no hay una superposición de una categoría sobre la otra, como parece acontecer en la interseccionalidad. No hay una suma, sino que es esto, ¿no? Es esto que se produce. Es lo que em, se va tejiendo, ¿no? Por eso, uno es la urdimbre y otro es la trama, es el tejido. Entonces, esto es interesante y muy importante porque Lugones nos hace ver, como también nos hace ver Crenshaw, que si intersectamos, Lugones dice, si intersectamos mujer y negro, o sea, lo que aparece, dice Lugones, lo hice esto en una ponencia que escribe para un congreso,
creo que es en Colombia, por ahí. Dice, si intersectamos mujer y si intersectamos negro, lo que aparece es algo como no humano, un animal, porque la categoría mujer y negra nunca ha sido pensado, como hablábamos hace rato. Mujer se establece como un asentamiento semiótico donde las categorías que operan sobre ella son la blanquitud, el hecho bueno, esto, ¿no? De criar, de ser madre, de cuidar y demás. En tanto que negra aparece como el estatus no, de un no humano. Entonces, dice Lugones, la coconstitucionalidad nos permite ver y dar cuenta y explicar no solo por qué ocurren estas categorías, o sea, no solo visibilizarlas, sino dar cuenta de por qué ocurren estas categorías. Entonces, esa es la potencialidad que ella sostiene y que es de lo que se tiene que encargar la filosofía, porque ella viene de la filosofía, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, si le queremos discutir a Lugones también, le podemos decir, bueno, pero Patricia Hill Collins nos ha mostrado la matriz de opresión, que la matriz de opresión tiene estos cuatro elementos que veíamos hace rato, y justamente es una matriz, lo que da cuenta, la matriz es de cómo se tejen. Entonces, podríamos como responderle a Lugones a través de Patricia Hill Collins. Pero bueno. Lo que no hace Patricia Hill Collins y que sí hace Lugones es denunciar y visibilizar que una categoría coimplica a la otra, que el momento en que emerge la categoría de género, emerge la categoría de raza, emerge la categoría, la cuestión de la sexualidad también, o sea, teniendo en cuenta sobre las que partía Crenshaw, ¿no es cierto? Género, raza, bueno, y la de clase, también, fundamentalmente la de clase, y sexualidad. Entonces, bueno, esto es en relación con Lugones, y después Ochi Curiel, que es otra feminista descolonial, lesbiana, también afrodescendiente, ella nos propone la cosustancialidad, que bueno, que es muy de la mano de lo que propone Lugones, y va a decir que esta cosustancialidad lo que da son justamente son herramientas para enfrentar la violencia. Y además lo que posibilita es analizar las diferentes políticas de identidad y estudiar, bueno, las estructuras y los vínculos sociales. Ella esto lo escribe en un trabajo que se llama, no tiene fecha, y que tampoco es un trabajo que está publicado, es una ponencia que presenta y que se llama Género, Raza, Sexualidad, Debates Contemporáneos, eh, y que es como un poco difícil a veces encontrarlo, pero bueno, lo presenta ahí a la categoría de cosustancialidad, y después como que no va ahondando más en la temática. Por ejemplo, cuando he tenido clases con ella sí la recupera. En su práctica pedagógica sí, en sus prácticas de investigación, de escritura, no ha seguido haciendo referencia, pero cuando podemos estudiar acerca de la interseccionalidad o la co-constitución, ella la recupera. Entonces, bueno, la entiende ella en estos términos, como una herramienta justamente para enfrentar la violencia y para dar cuenta de las políticas de identidad y como decíamos hace rato con eh, Patricia Hill Collins y con Crenshaw, para estudiar también las estructuras. Después hay otra autora que es muy interesante también, que es la Jules Falquet, que ella lo que propone, Jules es una feminista también, francófona, es, es lesbiana, y ella, o sea, si bien es francesa, pero es como que se considera más latinoamericana, sí, tiene como esa tendencia. Y ella lo que presenta es, a partir de haber leído a estas autoras, haber conversado con ellas, presenta algo que lo llama la combinatoria straight, ¿no es cierto? Y ella va a decir que esta combinatoria straight
Hace referencia y visibiliza también a este conjunto de instituciones y reglas que organizan solidariamente la alianza y la afiliación en función de las lógicas simultáneas de sexo, raza y clase, atendiendo a las tareas de cuidado, ¿no es cierto? Lo que visibiliza ella es, o sea, es la forma en que las mujeres han sostenido el sistema capitalista, ¿no? Julfa Alquet es una feminista que hace mucha referencia a otras feministas materialistas francesas de la década del 70 y ella se detiene mucho en ver esta acción, ¿no es cierto? Em, que llevan a cabo las mujeres de las tareas de procrear, criar, cuidar, pero siempre atendiéndolas desde la raza, la clase, el sexo y el género, ¿sí? Entonces, frente a la interseccionalidad, lo que tenemos son, como hemos visto recién, la co-constitucionalidad, que es la crítica que hace Lugones en relación a la interseccionalidad que solo visibiliza la problemática, pero no cuestiona el porqué. Y ella dice, la herramienta que me va a ayudar a entender el por qué ocurren estas opresiones, por qué el sistema se construye así, eh, va a ser la colonialidad de género, la colonialidad de poder, del ser y del saber, pero bueno, sobre todo la colonialidad de género, porque recordemos que cuando se constituye el grupo, como les decía hace rato al principio de la clase, cuando se constituye este grupo moderno colonial, el grupo del giro colonial, ellos solamente hacen referencia a la colonialidad del poder, del saber y del ser, pero no hacen referencia a la colonialidad del género. Y después cuando uno de los autores referentes, Aníbal Quijano, no, Walter Miñolo, perdón, siempre se me confunde. Walter Miñolo, el semiótico argentino, Walter Miñolo, hace referencia, hace el prólogo del libro que escribe Lugones con otra autora que es, ay, siempre me cuesta nombrarla, pero empieza con T, Trostanova, que hablan donde hacen los planteos sobre la colonialidad del género. Él dice que, bueno, que esta colonialidad del género se suscribe a la del ser y el saber. Cuestión que Lugones dice, no, la colonialidad del poder, la colonialidad del ser, del saber, emerge también con la colonialidad del género, porque se constituye y el mundo se constituyen y se reorganizan subjetividades en torno a una matriz de pensamiento que viene del conquistador, ¿no es cierto? Donde el conquistador viene y reestructura la sociedad, la comunidad del momento a Augusto de Piacere. Eh, entonces, es esto, dice Lugones. Perfecto, la interseccionalidad visibiliza las opresiones, pero la colonialidad de género va a ser la que me permite dar argumentos y entender por qué ocurren estas opresiones. Después, la propuesta de Curiel, de la consustancialidad, donde entiende que, bueno, que es una herramienta para enfrentar las violencias, las opresiones y para dar cuenta de las diferentes políticas de identidad, entendiendo cómo operan estas políticas de identidad en la conformación de los sujetos de los feminismos también. Esto que les contaba yo hace rato y que hablábamos en relación a la cita de María Galindo, de cómo se van construyendo diferentes sujetos de acuerdo a los movimientos feministas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, desde los lesbofeminismos, el sujeto no es la mujer, es la lesbiana, atendiendo a la referencia que hacíamos a Wittig. Desde los feminismos blancos, euronorcentrados, bueno, el sujeto va a ser X cosa. Desde los feminismos descoloniales comunitarios, la sujeto va a ser entendida de otra forma, atendiendo entonces a estas políticas de identidad, donde las políticas de identidad, es algo que es necesario remarcar, no van a ontologizar a la sujeto como tal, sino lo que
genera justamente es otorgar una identidad frente a las opresiones y silenciamientos a los que conducen las diferentes matrices de opresión y para enfrentar de hecho los diferentes paradigmas de opresión a los que nos permitían acceder y visibilizar Hill Collins y Crenshaw, ¿sí? Entonces, porque desde los feminismos más contemporáneos, si se quiere, o posmodernos, como el de Rosy Braidotti, donde habla de sujetos nómades, lo que hace es, por ejemplo, Rosy Braidotti es una crítica a la política de identidad, ¿sí? Donde no hay una determinación del sujeto como tal y donde ella visibiliza toda la cuestión postcolonial y demás, pero donde dice, bueno, vamos a atender a la raza, a la clase, al género, pero hay que ir con cuidado para no ontologizar. Pero cuando leemos a las comunitarias, cuando leemos a las feministas descoloniales, que no tienen pasaporte de primer mundo y que las condiciones materiales de existencia y las opresiones estructurales les atraviesan el cuerpo, damos cuenta que es preciso y es necesario dar cuenta de estas políticas de identidad, eh, de denunciar y enunciar que sos, o sea, lesbiana, que si soy una mujer transgénero, si soy una mujer, o si no me considero como mujer, ¿no es cierto? Eh, si soy de clase media, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las políticas que me estructuran a mí en mi subjetividad? Porque bueno, eso te da también un lugar en el mundo y te da una visión de mundo y un conocimiento situado. Porque también, o sea, eliminar las políticas de identidad nos permite también entrar a un relativismo. Y lo que se quiere, desde al menos desde lo que me interesa a mí, es dar cuenta justamente de un conocimiento situado y atendiendo a lo que dice Haraway, ¿no es cierto? También desde cuerpos que están estructurados eh, y que luchan también con esas estructuras, porque esto no quiere decir que, bueno, que yo doy cuenta de mis políticas de identidad, no quiere decir que las tomo y me quedo con eso, sino como leíamos hace rato en la cita de Galindo, es ver qué hago con esto y cómo enfrento estas opresiones que me atraviesan el cuerpo. ¿Qué hago con esto, no? Entonces, bueno, estas autoras al menos nos permiten y nos dan herramientas para pensar y para vivir tal vez un poco menos oprimidas, ¿no? Eh, o con la combinatoria straight de Falquet, ¿no? Decir, bueno, desde los materialismos, desde los feminismos materialistas, atender a las condiciones materiales de existencia, de que no somos sujetos nómades, que hay sujetas fronterizas, en el caso de Gloria Saldúa y todas las glorias, atravesadas, que hablan una lengua propia, una lengua chicana, una lengua de fuego o una lengua deslenguada, ¿no? En ese caso, ¿no? ¿Cómo se va implicando todo esto? Y esta nota de cierre, leo esto que dice la interseccionalidad, la co-constitución, la consustancialidad y la combinatoria straight. Bueno, ahí se presentan como herramientas metodológicas que nos permiten advertir sobre las tramas epistémicas, políticas, económicas, ontológicas y éticas, además del vínculo entre la academia y el activismo en las prácticas de investigación. Entonces, esto, ¿no? O sea, que les decía recién, ¿no? Como la interseccionalidad, la co-constitución, la consustancialidad, la combinatoria, straight, y cómo este juego genealógico o esta femiología, en este gesto más feminista comunitario, nombrándola como a la genealogía como femiología, como tal, atendiendo el giro político y epistémico, nos permiten, bueno, advertir como digo acá, estas de las tramas epistémicas, políticas económicas, y ontológicas y éticas, en el sentido de que no somos unidimensionales en los términos de Audre Lorde, sino que somos multidimensionales, somos pluriversales en los términos de las feministas descoloniales, que estamos atravesados, que somos una trama y que, nada, que no nos podemos pensar.
solos y sin un contexto, solos, solas, soles, sin un contexto, sino que, bueno, habitamos, en mi caso, bueno, este mundo de la academia, por ahí no tanto del activismo en la calle, sino más de estas prácticas académicas como es denunciar que en una carrera, al menos hasta hace poco tiempo, no habían voces de mujeres y de mujeres racializadas. Eso para mí también tiene que ver con un activismo en la academia, por más micropolítico que sea. Entonces, de eso va. Y bueno, esto sería lo que yo tenía para compartirles. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado durante estas 2 horas 20. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, no, yo quería decirle que, bueno, me resultó muy interesante eh, la clase, especialmente el enfoque por ahí más de cómo plantear esto como metodología. Uno, bueno, cuando va ahora a definir proyectos de investigación o posibles investigaciones, siempre por ahí la parte que más cuesta es cómo plantear las metodologías sin alejándose de por ahí los esquemas más tradicionales de los que uno justamente está criticando o se intenta alejar. Así que por esa parte agradezco eso. También me parece interesante, bueno, cuando hablábamos de Lugones, en mi caso, bueno, justo yo la cito mucho, pero me faltaba como esta parte, la parte previa y cómo siguió después o cómo fue recibida, que es lo que no sabía por dónde buscarlo, así que me vino bastante bien la clase. Bueno, Em, genial. Me alegro. y por ahí pensaba, bueno, en el tema de Aníbal Quijano y de Mignolo, y cómo en el artículo que ella hace en Tabula Rasa, ella hace una crítica directa a Mignolo diciendo, bueno, él plantea toda esta, en la colonialidad del poder, él asume un esquema heteronormativo y eh, bastante patriarcal, en donde él ya asume que la pelea por el sexo implica una pelea por el dominio de la mujer, sí o sí, y no hay disputa, digamos, o no hay discusión en ese sentido. Entonces, por ahí me parecía muy interesante y bueno, conectándolo con la clase de Agustín, que fue la clase pasada, también me resulta interesante lo que plantea ella sobre el sexo en sí, digamos, como que el sexo biológico, ella incluso lo plantea como una construcción, entonces, bueno, por ahí está Bueno, bueno para sí. ir uniendo las clases también. Sí, sí, sí. Sí, yo por eso, o sea, pensaba justamente que la clase anterior se vinculaba, se podía vincular con esto, ¿no? Eh, sí, lo biológico y cómo ella también denuncia esta construcción que hace. eh, Ay, siempre se me confunden los dos, Walter Miñolo y Aníbal Quijano. Sí, para mí son hermanos, son como la misma persona. Que hace sobre la categoría de raza al explicar su biologicismo, pero entiende que la de sexo, lo que vos decías vos, la de sexo también, o sea, es una construcción tanto como la de raza, pero queda asentada para él en esto. Por eso estaba bueno, lo pensaba en relación a esto que habían estado viendo de la naturocultura que denuncia Haraway. Bueno, me alegra mucho que te haya servido. Y profe, gracias. Vos ganaste la beca con el FEDE, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ah, bueno, Estoy trabajando con ustedes. felicitaciones. Gracias. Bueno, entonces vas a venir a trabajar al proyecto. Sí, 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 sí. Porque, claro, Eh, él dirige el proyecto y yo lo codirijo, estamos los dos. claro, sí, sí. He participado bastante en algunas actividades del proyecto, así que estoy enterada. Genial, buenísimo. Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Ah, voy a ir teniendo esto.